Ministerio de Educación. Bien. El título que le hemos denominado a este es experiencia de aprendizaje. Entonces, lo que le decía que queríamos hacer un espacio de reflexión con ustedes, ¿no? En razón, digamos, a lo que ya hemos venido transitando con justamente lo que hemos venido teniendo con comprensiones sobre las experiencias de aprendizaje, ¿no? Y para ello veíamos, digamos, en esta experiencia que quisiéramos justamente transitar con ustedes conjuntamente, ¿no? Queríamos partir, digamos, desde un proceso de tres etapas, por decirlo así, ¿no? Una primera etapa en la que partir del, digamos, de este concepto clave que nos determina el término experiencia de aprendizaje, ¿no? Es decir, del significado amplio del término, ¿no? Para luego pasar, digamos, a lo que connota, digamos, el currículo por competencias, que tiene que ver el hecho de mirar, digamos, el aprendizaje a partir de la experiencia, ¿no? Por lo que eso llamamos el aprender haciendo, ¿no? Y luego, ¿no? En ese espacio de reflexión, poder ver si podemos caracterizar justamente, ¿no? Qué se entiende por experiencia de aprendizaje y tener pues, una definición más acabada de comprensiones a partir de este proceso de construcción conjunta que quisiéramos hacer con ustedes. Entonces, a ver, aventurémonos en este propósito. Como les dije, ¿no? Nuestra intención es justamente generar esta situación de experiencia de aprendizaje de adultos, ¿no? De profesionales en la línea educativa, ¿no? Que nos lleve a esta concreción de reflexiones y comprensiones, ¿no? De los paradigmas pedagógicos que subyacen a la experiencia de aprendizaje. Ese sería, digamos, como el propósito que quisiéramos embarcarnos a partir de esta reflexión. Entonces, como les comenté, esta primera idea es partir de los significados de los términos, ¿no? Experiencia de aprendizaje tiene dos términos claves, ¿no? Experiencia y aprendizaje, ¿no? Y justamente, y es a partir de ahí que se ha construido una definición. Pero hagamos un alto ahí y vayamos a las definiciones etimológicas de lo que se entiende por experiencia y lo que se entiende por aprendizaje. Y acá les presentábamos una diapositiva en la que hemos recogido ciertas definiciones de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y algunos educadores, ¿no? Como La Rosa, ¿no? Y Dale Skun, ¿no? Sobre experiencia y sobre el aprender, ¿no? Entonces, quisiéramos volver un tiempo para leer estas definiciones. Lo leo yo si ustedes desean, digamos, y luego quisiéramos que ustedes repasen esa lectura, ¿no? Porque luego les tengo una pregunta para reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, la RAE tiene 4 definiciones de experiencia, ¿no? El primero es hecho de haber sentido, conocido o presenciado a alguien algo, ¿no? La segunda definición es práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo, ¿no? Ese es un poco lo que pues, es una definición kantiana de la experiencia, ¿no? Lo habla como producto, ¿no? Producto del conocimiento, que se vuelve intersubjetiva, ¿no? De transmisión, ¿no? Y de interpretación de conocimientos en lo que uno da cuenta de sus habilidades para poder justamente desarrollar una determinada circunstancia. Una tercera definición es conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas, ¿no? Y una cuarta es circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. Eso es lo que define la RAE con el término de experiencia. Y la Rosa nos define la experiencia como el resultado de una relación que el sujeto tiene con algo, ¿no? Lo que impacta al sujeto tiene un efecto también en su vínculo con otros, ¿no? Entonces,
habla de esta idea de relacionamiento de la experiencia con el conocimiento y la transmisión del mismo, ¿no? Entonces la experiencia hace referencia a circunstancias o vivencias de las cuales podemos extraer una utilidad práctica. Entonces, es aquella vivencia que ha dejado un aprendizaje, una utilidad, un conocimiento de uno mismo, del mundo que nos rodea o de la vida en general, ¿no?, que se nos tiene previamente. Entonces, este es más o menos como que el ámbito de la definición, ¿no?, epistemológica de experiencia. En el caso de aprender, ¿no?, la RAE tiene dos definiciones. Una primera, que es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia, ¿no? Fijar algo en la memoria, un conocimiento. Eso es lo que define la RAE. Y Day, ¿no?, nos dice que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Y en ese sentido, el aprendizaje implica un cambio. El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, ¿no? Entonces, estas dos definiciones, ¿no?, digamos, son definiciones que están implicadas justamente en la terminología que hemos utilizado nosotros a nivel curricular de experiencia de aprendizaje. Entonces, el reto que les quiero plantear para la reflexión de este PPT o de esta lámina, ¿no?, de esta diapositiva, ¿no?, es lo siguiente, ¿no? De estas definiciones que recogemos en esta diapositiva y también de las definiciones que ustedes tienen a partir de su lectura, de su experiencia en su práctica como educadores, ¿no?, ¿qué relación encuentran ustedes, ¿no?, entre estos dos términos, experiencia y aprender, para definir este nuevo paradigma que se ha construido como experiencia de aprendizaje? ¿Qué dicen ustedes, ¿no? ¿Qué relación entonces encontramos entre estos dos términos para definir este nuevo paradigma que le hemos denominado experiencia de aprendizaje? ¿Qué hay de común, qué hay de relacionante entre experiencia y aprender? Digamos, ¿se complementan? ¿Se incluyen una de otra? ¿Por qué llamar experiencia de aprendizaje en el marco de estas definiciones epistemológicas? ¿Qué dirían ustedes? Yo no puedo ver sus... Voy a tratar de a la pantalla para poder ver. Beatriz, Sí, adelante, Luis. hay comentarios respecto de que se haya atrevido a... ¿En el chat? Sí, que nos Sí. esté respondiendo. No, todavía no hay ningún comentario, más bien animo a los participantes. Tenemos 46 participantes, 67, perdón, participantes conectados. Entiendo que algunos de ellos no tienen acceso al chat, por lo que me están diciendo por interno. Me parece que tiene que loguearse dentro del programa Teams para poder participar. Sin embargo, podríamos... Que nos levanten la mano para ver el audio. Levantar la mano para poder, claro, para que puedan abrir micro y poder escuchar su participación. Tenemos a Fanny de la DRE Apurima. Adelante, Fanny. Fanny, nos indica si tienes algún problema con el audio. Ya he habilitado tu micrófono y tu cámara para que puedas participar. O alguien o otra persona que quisiera comentarnos, digamos, esta pregunta que hemos puesto. ¿Ustedes consideran que hay una relación entre
entre experiencia y el aprender, digamos, en este paradigma de terminología que estamos utilizando como experiencia de aprendizaje, ¿cuál sería esa relación que se encuentra entre experiencia y aprender, digamos, en esa definición misma de experiencia de aprendizaje? ¿Qué dirían ustedes? A ver, intentemos ahora con el profesor Percy Chávez. También le he habilitado su micro. Por favor, profesor Percy, si puede participar. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo muy cordial desde la UGEL Bambamarca, en Cajamarca. El tema sobre experiencia y el aprendizaje, temas muy importantes que hemos recepcionado con toda la nitidez del caso. Y hoy día, haciendo por un lado, un parangón entre experiencia y aprendizaje, ambos se dan de manera permanente a través del tiempo. Y sobre todo ese aprendizaje y esa experiencia uno se va ganando de acuerdo al contexto donde se desenvuelve. Mientras el contexto es un espacio de cultura, un espacio donde se cultive el arte, el emprendimiento, pues tanto la experiencia como el aprendizaje va a ser valedero y duradero a través del tiempo. El otro tema, estimado Luis, quisiera hacer también una consulta y más adelante podría responder en el sentido de que si en la actualidad estamos trabajando en algunos casos de manera presencial y en otros casos de manera virtual. Sería muy importante esbozar alguna experiencia, pero ya dando una mirada a la educación híbrida, porque la educación híbrida es la que ya se va a quedar de manera permanente a través del tiempo. Y sería pues importante hacer unas semejanzas, diferencias para tener más claro sobre experiencia y aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Percy. Entonces, una primera idea de que creo que es la que más abstrae Percy en esta comprensión entre experiencia y aprendizaje es esta idea del aprender, digamos, para ese aprendizaje que perdura en el tiempo, ¿no? Digamos, esta es una primera, digamos, es decir, esta experiencia que conlleva a la persona a desarrollar, ¿no? Conocimiento, ¿no? Que perdura en la vida de la persona, ¿no? Una primera característica que señala, digamos, esta correlación entre experiencia y el aprender, ¿no? Es un conocer, pero que perdura en el tiempo de la persona, ¿no? ¿Qué otra relación, digamos, algo señalaba también Percy, ¿no? El tema de este conocimiento, ¿no? Que va de lo que transita, de lo que vive la persona, ¿no? De lo que la persona, digamos, evidencia como una práctica, ¿no? Es otro elemento, digamos, relacionante que establece, digamos, este aprender en un aprender, digamos, no de conocimiento puro, sino un conocimiento que él dice, ¿no? Se relaciona con el contexto, ¿no? Con la circunstancia en la situación en la que se plantea este aprendizaje, ¿no? ¿Alguna otra participación? Sí, te iba a leer justamente algunos comentarios y aportes que están haciendo nuestros participantes en el chat. Tenemos la participación de Elvia Taipe, no indica de qué IGED, ella dice que se aprende haciendo. También Gudelia Choque indica que cada experiencia es un aprendizaje que implica mejorar. Justo Aguilar menciona que el aprendizaje ya es un logro sistémico organizado, mientras que toda la experiencia es general. Y también tenemos una participación por WhatsApp de la Andrea Amazonas. Ella, la especialista Fanny Correa, decía que la experiencia lleva a aprender. Esos son los aportes hasta el momento. Lo que vamos viendo entonces es lo que ustedes están extrayendo es esta idea del relacionamiento entre el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje en situación, ¿no? El aprendizaje en una... Buenas tardes.
en una circunstancia de actuación, ¿no? Sí, adelante, adelante. Discúlpame, lo que pasa es que yo no lo puedo ver Gracias. sí, con la presentación, por eso le había pedido a Beatriz que presente ella, porque si no, no los puedo ver en el chat. Pero No se vayamos preocupe, dando estas limitaciones. Sí, adelante. Miguel Suárez, Ucalacobamba. Bien, el término no es nada extraño, ya tiene muchos años en el sistema. Experiencia y aprendizaje están íntimamente relacionados. Nuestros niños, nuestros bebés, cuando están en una etapa oral, justamente estas experiencias pues lo llevan, ¿no?, a aprender, y las cosas que en este caso al bebé le cause dolor, daño, entonces eso inmediatamente va a ir a la memoria a largo plazo y se queda ahí para siempre, ¿no? Entonces ya no lo vuelve a repetir esa experiencia. A manera de ejemplo, eso es, ¿no? Entonces, ambos términos se complementan. Gracias. Muy bien. Un poco es esta idea, ¿no?, de que sobre la experiencia uno va extrayendo ciertos conocimientos, ¿no? Abstrae, digamos, abstrae significado, ¿no? Es decir, como tú dices, ¿no? Si yo, al tener un ensayo-error, ¿no?, lo que yo hago justamente es, en ese ensayo-error, lo que yo hago es modificar ciertas conductas, digamos. ¿Por qué? Porque, digamos, el error me genera un andamiaje, ¿no?, reflexivo para generar otro aprendizaje, ¿no? Digamos, de que si yo sigo con esa misma perspectiva, ¿no?, o ese mismo razonamiento, esa misma actuación, ¿no?, voy a seguir cayendo en el error, ¿no? Entonces, justamente, ¿no?, esta experiencia de ensayo-error me permite a mí justamente generar andamiajes para nuevos aprendizajes o nuevas oportunidades de conocimiento, ¿no? Bien, entonces, hay esta relación. ¿Tenemos otros aportes? Sí. Sí, adelante. Sí, justo complementando lo que estabas mencionando, Luis, Elvia Taipe menciona que cuando a nuestros estudiantes les hacemos transitar por múltiples experiencias, como leer, indagar, experimentar, diseñar, sus aprendizajes son significativos. La profesora Rode Wilka también menciona que la experiencia del momento, aprendizaje perdurable en la conducta. Janet Quispe menciona conjunto de actividades que permiten al estudiante movilizar sus capacidades. María Sonia nos indica la experiencia y el aprendizaje se relacionan porque se dan a lo largo de toda la vida en un contexto y en una relación entre el sujeto y el objeto. Eso es todo. Perfecto. Y ahí podemos ir respondiendo un poco a lo que nos señalaba el profesor, el primer profesor, creo que fue Percy, ¿no? Nos señalaba esta idea, digamos, del aprendizaje híbrido, ¿no? Porque, fíjense, cuando hablamos de experiencia y el aprender, no está hablando, digamos, de si lo hago semipresencial o a distancia, ¿no? O si lo hago de manera remota, ¿no? O si lo hago de manera presencial, o si lo hago, digamos, de manera, generando ciertos situaciones de asistencia asincrónica o sincrónica, ¿no? Lo que nos dice es que genera contexto, ¿no? Y ese contexto puede ser presencial o virtual, o puede ser una mixtura, ¿no? Una mixtura de ambas contextos de aprendizaje, ¿no? Pero el tema es cómo llevamos a que justamente generar situaciones, circunstancias, ¿no? Retos, ¿no?, que permitan justamente poner en contexto, ¿no?, la situación, ¿no?, para responder a ello, ¿no?, y justamente movilizar el desarrollo de las competencias en ese proceso, ¿no? Entonces, esa es la relación entonces que vemos entre experiencia y el aprender. Bien, a ver, ahora hay un término que justamente, por el cual creo que muchas veces nos hemos peleado con nuestros compañeros de especialistas, ¿no? Porque siempre nos hablan, ¿no?, la experiencia de aprendizaje y el planificar, ¿no? Acá estamos tratando de graficar, ¿no?,
el planificar, digamos, con ciertos hitos y procesos, ¿no? Que están implícitos, ¿no? En el hecho de planificar. Pero la pregunta no va en el término de este concepto, ¿no? Sino más bien, la primera pregunta que yo les haría es, en razón a estos hitos que están descritos en esta definición de planificar, ¿no? ¿Ustedes dirían que el planificar es un quehacer del docente o del estudiante? ¿Qué dirían ustedes? Digamos, de lo que está, tal cual está definido acá. No se vayan a otras definiciones. O sea, digamos, el planificar conlleva a un análisis de la situación inicial, ¿no? A la determinación de un propósito, justamente, ¿no? Al planeamiento de cómo se comprobará el avance y el logro de ese propósito, ¿no? Al planeamiento de las acciones, recursos, espacios para lograr ese propósito. Y entonces, este planificar, ustedes, de su experiencia, de su conocimiento, ¿no? De sus saberes previos, ¿qué dirían? ¿Es un quehacer docente o es un quehacer del estudiante? Tenemos un aporte de Elvia Taipe, habla del docente. A ver, nuestros demás participantes. El docente, pero la idea es encontrar la justificación. ¿Y por qué del docente decimos, no? Es un actuar del docente. Y si alguien pide la palabra para poder habilitarle el micro y poder hacer de esta una sesión participativa en la que juntos podamos construir y aprovechar además todo lo que Luis nos está compartiendo esta tarde, pueden levantar la mano y se les habilita de inmediato. Tenemos otro aporte de David Quispe, dice, es un hacer de todos conforme a la necesidad. Justo Aguilar agrega, es un quehacer del estudiante y docente, es de ambos, indica. Ya, de acuerdo. Podríamos decir que es de ambos, pero ¿por qué decimos que es de ambos? ¿Qué sucede en esa planificación, digamos, por parte del docente y por parte del estudiante para decir que es de ambos, ¿no? ¿Por qué decimos que es de ambos? ¿No? A ver, se le habilita el micro a María de la UGEL Nazca. María, puedes participar y en breve también al profesor Percy Chávez. Adelante, Andrés. Sí, gracias. Luis, desde mi punto de vista, lo veo que es de ambos, en el sentido de que cuando un docente, por ejemplo, es contratado o es nombrado, tiene que ir en el contexto donde va a desarrollar su trabajo pedagógico. Entonces, para ello es necesario conocer al estudiante y al dialogar con los estudiantes va a conocer cuáles son sus necesidades, sus expectativas, sus experiencias. Y al recoger esa información, se va a realizar la planificación de manera conjunta. Es lo mismo también que los propósitos, la evaluación también tiene que llevarse a la par con la planificación. Entonces, el punto de vista personal es que la planificación lo hacen ambos. Claro, uno como es el caso del maestro, con lineamientos mucho más explícitos, con lineamientos enmarcados en el currículo nacional de la educación básica y a la vez contextualiza el maestro. Pero el estudiante también, al emitir sus opiniones, de manera indirecta, él también está planificando. Entonces, la conclusión de esto es que la planificación lo realizan ambos. Gracias. Gracias, Percy. O sea, lo que Percy, a ver si logro entender la reflexión de Percy, ¿no? Si es que yo veo, digamos, en el planificar, si yo me sitúo en el docente, ¿no? Me sitúo en esa intencionalidad pedagógica que yo quiero desarrollar con el estudiante, ¿no? Es decir, advierto, digamos, primero un diagnóstico para ver, digamos, la situación real sobre la cual debo desarrollar, digamos, mi planificación, ¿no? El determinar mi propósito, es decir,
qué intencionalidad pedagógica quiero yo desarrollar para que el estudiante desarrolle ciertas competencias, ¿no? Digamos, sí, va por ahí un poco en esta idea, ¿no? Percy, espero haber interpretado bien la reflexión de Percy, ¿no? Y en cambio, el estudiante también, digamos, entra en esta planificación en la medida que, digamos, en la medida que ese planeamiento se genera en un marco dialógico con el docente cuando ya determina, ¿no? Sobre qué experiencia quiere situar, ¿no? Al estudiante para justamente generarle un contexto de aprendizaje. Va por ahí, digamos, en ese sentido, estamos, sería la reflexión que dicen usted que alguien tiene otra idea. Sí, hay otras ideas en el chat, Luis, te comento. Joelito Liwa, perdón, dice, porque se recoge las necesidades e intereses de los estudiantes y el contexto de la institución educativa. Elvia Taipe menciona que es del docente. Solamente Beatriz, el docente, el especialista nos señala, digamos, de esta acción de análisis situacional, ¿no? De determinación de propósito, ¿no? De planeamiento, digamos, y sitúa al docente, digamos, como un actor de planificación del docente, ¿no? Creo que va Así es. el señalamiento. Y Elvia coincide también desde el docente, dice, porque él es el responsable de realizar el análisis de los aprendizajes reales que tienen los estudiantes y en base al CENEP determina los propósitos de aprendizaje, cómo va a comprobar los avances y logros. Después tenemos, sí, correcto, dice Percy, es la idea que había mencionado. Entonces, lo que estamos señalando es que en la planificación hay un componente fuerte que es el tema de la intencionalidad, ¿no? Digamos, como el docente en su planificación determina este punto de partida, digamos, situacional en el cual, digamos, y contexto en el cual encuentra el estudiante, ¿no? Y justamente sobre él, digamos, él idea, ¿no? Qué intencionalidades, ¿no? Va a arribar en este planeamiento con qué recursos y acciones va a contar para poder justamente movilizar el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Ok, entonces, digamos, dicho así, estamos, digamos, por lo que entiendo, situamos la planificación como el quehacer docente, ¿no? En la medida que señalaba Percy, ¿no? Que él ampliaba esta idea, digamos, de generar, digamos, ya en el planeamiento ya del desarrollo de una experiencia en concreto, ¿no? En la que yo puedo democratizar la planificación, ¿no? Doy justamente ese rol protagónico al estudiante para que también, digamos, sea copartícipe, digamos, sobre qué vamos a poner en juego, ¿no? Esta práctica, ¿no? Esta experiencia sobre el cual voy a movilizar las competencias del estudiante. ¿Sí? Bien. No sé si hay algún otro comentario que nos... Sí, Alguien que nos tenemos contradecir esta reflexión también es interesante, digamos. Todos debemos estar de acuerdo con... Además, ¿quién puede refutar estos hitos de planificación que se han planteado acá? Finalmente, todo es un constructo, ¿no? Más que refutar, depende de complementar. Tomás Avidal dice que el estudiante aporta en la planificación cuando plantea acciones para responder al reto planteado por el docente. Ajá. Ok. Sí. Ya. Casi, digamos, muy parecido a lo que nos decía Percy, ¿no? Digamos, en esa idea, digamos, de la democratización del planeamiento, digamos, para, digamos, ver qué estrategias, ¿no? Digamos, de respuesta frente a una situación concreta, ¿no? Planteada por un docente, ¿no? El estudiante puede generar otros recorridos, ¿no? Para el entendimiento, la comprensión, ¿no? O la respuesta a determinada situación concreta de aprendizaje. Bien. Entonces, dicho esto, pasamos a la siguiente laminilla. Y acá hay, hemos partido de
de este primer acercamiento, digamos, de definiciones entre entre experiencia y el aprender, ¿no? Y veíamos que es en un actuar. Luego vimos el hecho, digamos, cómo se enmarca el planificar, digamos. Pero cuando hablábamos, digamos, cuando hemos estado hablando de estas definiciones primeras, ¿no? Digamos, no había, digamos, no se explicitaba el término planificar, ¿no? Sino más bien de un actuar, ¿no? En situación, ¿no? Que justamente moviliza un conocimiento, ¿no? Y genera más conocimiento, ¿no? Y con ello, digamos, aprendizaje de actuación permanente, ¿no? Eso es un poco lo que nos daban esas definiciones epistemológicas sobre las cuales hemos reflexionado en la primera laminilla. Y ahora quiero pasar, digamos, acá hay una definición, ¿no? Del aprender haciendo, ¿no? Que está en el currículum, ¿no? Pero yo quisiera que ustedes lean estas dos afirmaciones, ¿no? Que señala John Dewey, ¿no? Respecto al aprender haciendo, ¿no? Dice, los estudiantes aprenden mejor cuando están activamente comprendidos porque están inmersos en el presente. ¿No? Y no en el futuro lejano. Esa es una primera idea de John Dewey. Dewey, ¿no? Dewey. La interacción con el entorno es fundamental, es la segunda idea, ¿no? La interacción con el entorno es fundamental para el proceso de aprendizaje, ya que la educación es una experiencia que está sujeta a cambios constantes. Y entonces, lo que yo les pido ahora, ya que hemos estado conceptualizando, pero ahora ya no quiero que conceptualicen ni definan, sino más bien imaginemos y describamos qué ejemplos, ¿no? O un ejemplo que nos venga a la mente, ¿no? A partir de estas dos definiciones o dos afirmaciones que hace John Dewey. O si queremos, digamos, a ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo ejemplificar, ¿no? ¿Cómo imaginar esta afirmación que da John? Los estudiantes aprenden mejor cuando están activamente comprometidos, porque están inmersos en el presente y no en el futuro. ¿Qué ejemplo me podrían dar ustedes, así concretamente, que diga que eso explicita esta afirmación, ¿no? O la siguiente afirmación, ¿no? Que dice, la interacción con el entorno es fundamental para el proceso de aprendizaje, ya que la educación es una experiencia que está sujeta a cambios constantes. Me podrían, ya no quiero más definiciones, sino más bien lo que quiero ahora es, en las prácticas docentes que ustedes ven, experimentan o han leído, ¿no? O han encontrado, ¿me podrían dar un ejemplo de ello? Digamos que pueda demostrar que esta afirmación que hace John, ¿no? ¿Es así? Y mientras esperamos los aportes en el chat, el profesor Percy Chávez nuevamente está pidiendo el uso de la palabra. ¿Tiene el micro habilitado, profesor? En cuanto a la primera, el primer texto, donde dice los estudiantes aprenden mejor cuando están activamente comprometidos, ¿no? Pero esa activación en donde los estudiantes están comprometidos depende mucho del maestro, en donde el maestro tiene que planificar en función a las necesidades del estudiante, en función a las expectativas y en función a lo que quiere ser luego, más adelante, teniendo en cuenta, por supuesto, el ejercicio de la ciudadanía y una educación con toma de decisiones y sobre todo con autonomía. En el otro, la interacción con el entorno es fundamental, por supuesto que sí, ¿no? El contexto en donde uno se desenvuelve es un indicador de cómo vamos a desarrollar adelante nuestra educación.
Si, por ejemplo, nosotros estamos en un entorno, pues donde hay una cultura o un barrio en donde pues la mayoría de personas están en contra de las normas culturales, pues posiblemente ese estudiante también siga esos pasos. Pero si está en un espacio donde se desarrolle mucha educación, mucha cultura, ese estudiante definitivamente pues va a seguir esos lineamientos. Entonces, el entorno es fundamental para el aprendizaje, porque si una persona es aislada, no va a lograr lo que en comparación con una persona que se desarrolla sus actitudes, sus competencias dentro de un espacio. Entonces ambas expresiones son importantes para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, pero un aprendizaje duradero que sea a través del tiempo. Gracias, José. Gracias. Olis. Sí, pero bien la descripción que hace Percy, pero yo quisiera que me den un ejemplo, ¿no? Algo así como, por ejemplo, Tenemos un ejemplo en el comentario, ¿me permites, Luis? a ver, Ella dice, se les solicita a los estudiantes sacar un presupuesto para elaborar un plato típico, hacer comparaciones de cómo era nuestro barrio y cómo es ahora, por ejemplo, ¿no? ya. Es decir, genera una situación en la que, por ejemplo, vamos a generar una revaloración de nuestras comidas típicas en interescuelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y justamente es algo que, y en esa intención queremos ver, digamos, cuáles son esas recetas, digamos, de casa, ¿no? Digamos, la receta, ¿no? No es describir, digamos, cómo se hace, sino, digamos, por qué el plato, qué sé yo, yo sé que soy norteño, un sudado de mero, te sale el sudado de mero, ¿no? No es cualquier sudado de mero. Entonces, digamos, la idea es recoger, digamos, esos secretos de cocina, ¿no? Que nos lleva a nosotros, digamos, a justamente a presentar la mejor receta para poder, digamos, nosotros lograr tener la mejor presentación de comidas y ganar ese concurso, ¿no? Entonces, todo lo que desarrolle en razón a ello, ¿no? A esta intención, digamos, de participación, ¿no? Me genera a mí, digamos, por ejemplo, recoger estas recetas, ¿no? Tener más localización de información, porque, digamos, es importante referir la información y tener la secuencia de la información, por ejemplo, ¿no? Entonces, activo con mayor centralidad, digamos, el desarrollo de esas competencias, porque tengo un propósito que es justamente el situar ese aprendizaje, digamos. Entonces, lo que genera es motivarlos a trabajar ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos en la escuela que la escuela solamente digamos, los juegos típicos es el fútbol, ¿no? O el vóley, ¿no? Que ocupan la mayor cantidad de espacios. Tenemos una escuela muy pequeña, ¿no? Y lo que queremos es justamente tener unas actividades recreativas más diversificadas, ¿no? Que generen, digamos, menores espacios de uso, ¿no? Y que pueda, digamos, comprometer a toda la comunidad de estudiantes en la interacción con ellos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, generamos que empecemos a recopilar justamente juegos tradicionales, ¿no? Juegos nuevos, ¿no? Que pudieran ser compartidos, ¿no? Y a la vez implementados en la escuela como una práctica de cultura, digamos, del ocio cultural y deportivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ejemplo, ¿creen ustedes que podría llevar a generar la atención de los estudiantes para la interacción, digamos, en esa actuación concreta? A ver, ese es un ejemplo que yo les doy. Tal vez puedo estar errado,
digamos. Tengo que pensarlo más de pronto, ¿no? Pero aquí me da otro ejemplo. Me sitúa ese ejemplo. Ya nos ha situado la docente con el tema de las comidas típicas, ¿no? Sí, tenemos un ejemplo de Juan Paucar. Ejemplo, dice, los estudiantes buscan solución de afección a su salud por el frío ocasionado por fenómenos climatológicos en sus aulas, debido a que la comunidad está ubicada a una altura de 4.630 metros sobre el nivel del mar. Ya. Perfecto, ¿no? O sea, de RTN, no me indica el nombre, dice, realizamos una campaña de prevención de la chikungunya. Entonces, ya. Pero hay algo que les observaría es, digamos, que estamos pensando en el tema, ¿no? Pero no en la situación. O sea, ¿qué situación quiero generar con esa intervención? Por ejemplo, ¿no? Queremos generar energía calorífica en nuestras casas, en la escuela, ¿no? Para contrarrestar el frío, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Es solamente el abrigarnos, pues, por ejemplo, el generar esos ambientes de calor a través de estas ventanas caloríficas, ¿no? Y ahí generamos, digamos, pero para hacer esto, digamos, tenemos que buscar información, ¿no? Tenemos que ver, digamos, el tema del presupuesto, digamos, pueden generar justamente, digamos, generar otro contexto, digamos, de cómo contrarrestar, ¿no? Esta situación de friaje, ¿no? En esa escuela y que podemos de repente trasladarla a una experiencia que trasciende el aula, ¿no? Y va hasta la casa misma, ¿no? Para tener calor, energía calorífica dentro de nuestro hogar sin que esto sea que tengamos calefactores, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos luz, no tenemos agua, ¿no? Entonces, genero, digamos, un contexto en el cual justamente, ¿no? La experiencia sobre la cual, digamos, sitúo, ¿no? El actuar, ¿no? Genera, digamos, un propósito más grande que el solo ver una relación directa, ¿no? ¿Alguien que nos quiera dar otro ejemplo más? sí, bueno, Juan Paucar complementa que la elaboración de prendas de vestir abrigadoras con lana de alpaca y oveja, por ejemplo. Y María de Lugel Nazca nos comenta que es fundamental considerar el interés del estudiante, si no, no tiene sentido, que el mismo estudiante identifique la necesidad. Perfecto, entonces una de las cosas que vemos es que el poder activarlos y comprometernos en ese actuar, ¿no? Es que generemos el interés de la persona, ¿no? El interés por resolver algo, ¿no? Es como que yo les planteo, digamos, ingresar a una casa, ¿no? Donde, digamos, están en un ambiente frío, ¿no? Pero para ingresar a esa casa tienen que pasar, digamos, ciertos retos, ¿no? Por ejemplo, el encontrar un plano, el interpretar un plano, ¿no? El seguir indicaciones, digamos, para poder llegar a ello, ¿no? Entonces, solamente la generación de ese reto para llegar al producto final genera justamente, digamos, en lugar de estar en intemperie por el frío, o sea, se genera una condición, ¿no? De actuación, por ejemplo, ¿no? Bien, no sé si hay algún comentario más. Sí, tenemos un comentario de Percy Chávez. Dice, en caso de obesidad, inculcar a los estudiantes el consumo de productos propios de su comunidad para evitar la presente enfermedad. También Tomasa Vidal dice, representa... De Percy dice, en caso de obesidad, inculcar a los estudiantes el consumo de productos propios de su comunidad para evitar que se presente esa enfermedad. Tengo la obesidad y el tema es indicar. Entonces, es como que tenemos obesidad y te pongo, digamos, tienes que hacer esta dieta. Es como, yo les pongo yo he trabajado en educación de adultos, ¿no? Mucho tiempo, que luego ya fue básica alternativa, ¿no?
Y entonces recuerdo que visitaba un círculo de aprendizaje, ¿no? Y en ese círculo de aprendizaje, justamente la facilitadora estaba hablando con personas adultas, estoy hablando de personas de 35 a 40 años, ¿no? Y justo el tema, porque ellos se guiaban de un cuaderno de trabajo que ya estaba predeterminado, ¿no? Se hablaba sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Y entonces la facilitadora estaba, ¿no? Y el método anticonceptivo tal, ¿no? El de la píldora, ¿no? El té de cobre y digamos, le estaba dando todo un repertorio, ¿no? Inculcándole justamente, ¿no? El uso del método, ¿no? Y los métodos, ¿no? Recuerdo que yo nos sentamos ahí en círculo, ¿no? Yo les conté, ¿y ustedes no conocen métodos anticonceptivos? ¿No? O sea, no saben ninguno de esos métodos que les ha hablado la profesora, no los conocen, ¿no? Entonces, y empezaron a hablar, ¿no? Y lo que vimos fue que ellas sí conocían los métodos anticonceptivos. El problema no era que no conocieran los métodos anticonceptivos. Lo que salió de esa conversación fue que el problema no eran los métodos anticonceptivos, que no conocían los métodos anticonceptivos, sino que los esposos no dejaban utilizar los instrumentos para los métodos anticonceptivos porque había un tema de celos, ¿no? De desconfianza, ¿no? Del marido hacia la mujer, por ejemplo, ¿no? Que si usaba el método anticonceptivo podía estar con el amante, ¿no? Y no salir embarazada, por ejemplo, ¿no? O quería tener más hijos, ¿no? Entonces, en esa situación de adultos, ¿no? Estábamos, digamos, generaba comprometía a estos adultos, los estaba el facilitador, digamos, con la estrategia que estaba empleando, estaba motivando y generando el compromiso de esta madre de familia, no, porque el abordaje, ¿no? No era un abordaje que comprometiera a ese tipo de población, por ejemplo, porque el contexto situacional era otro. El contexto era de violencia doméstica, ¿no? En el uso de métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y había que tener otro tipo de abordaje, ¿no? Generar otra situación, ¿no? Para poder llegar a ello. ¿Se dan cuenta? Digamos, no se trata, digamos, de generar, de encontrar la necesidad por ejemplo, encuentro que hay un problema de obesidad en la escuela. La respuesta es decirle cuáles son las dietas que hay que realizar para, digamos, tener un mejor hábito alimenticio. Probablemente sí, ¿no? Como parte del contenido temático, ¿no? Pero el abordaje, ese es el abordaje que tenemos que hacer. Con eso los estudiantes se van a activar y comprometer a generar una experiencia de aprendizaje porque acuérdense que la experiencia de aprendizaje tiene que trascender el contenido, ¿no? La experiencia de aprendizaje tiene que movilizar competencias, pero también tiene que ser un aprendizaje para la vida, ¿no? Y entonces esa es la complejidad, digamos, ese es el reto que nos plantea la experiencia. Entonces, ahí hay que tener, digamos, ese detalle, digamos, de qué es lo que nos compromete la experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos compromete este aprender haciendo, ¿no? No solamente la actividad por la actividad, ¿no? Sino que también es generar la situación que conlleve justamente a un aprendizaje, ¿no? Duradero, ¿no? Para la vida, ¿no? Y que movilice y que complejice el actuar de la persona, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? O sea, como decíamos, ¿no? O sea, ese desarrollo de competencias que nos permite justamente actuar en contextos distintos también, ¿no? Es decir, que yo puedo transferir esa capacidad, ¿no? De comprensión de realidades y de actuaciones en contextos diversos, aun cuando pueden ser semejantes, ¿no?
Beatriz, no sé si hay algo más. Sí, tenemos también un aporte de Fanny Correa de la DRE Amazonas. En su iniciativa, dice, denominada Guardianes del Bosque, partimos haciendo un diagnóstico de la realidad de la comunidad a través de una entrevista y luego fueron procesando la información matemática, indagando CT y dando alternativas a partir de lo que aprendían. Ya, pero ¿qué es lo que queremos hacer? Ahí la pregunta es, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con esa situación? Digamos, ¿qué es? Queremos, ¿cómo le llaman esto? Cuando se vuelve, digamos, de repente un bosque que ya está empobreciéndose, ¿no? Y vamos a reforestar, queremos generar, digamos, aprovechar, generar, qué sé yo, una rentabilidad sobre ese producto, digamos, y eso revierte en la práctica de la escuela. Yo les cuento, por ejemplo, en el caso de una escuela en Churín, en la zona, en la parte alta de Churín, ¿no? ¿Ya? Es una escuela que tenía una parte técnico-productiva, ¿no? Y los docentes eran, su director eran conscientes, por ejemplo, que la producción de lácteos, ¿no? Era, digamos, una línea de trabajar con los estudiantes, ¿no? Pero sabían que el competir con el mercado de lácteos a nivel interno, no sé, en Churín, no era rentable, ¿no? Y hacían todo un análisis, habían hecho, digamos, periodo a periodo hacían análisis con sus estudiantes para determinar que justamente esa producción era una producción más bien interna, ¿no? De alimentación interna para los estudiantes, pero a la vez les permitía a ellos, ¿no? Ver, digamos, de adquirir un conocimiento, digamos, de cómo se producían los lácteos, ¿no? O sea, cuando hablo de producción de lácteos es queso, ¿no? Yogur, ¿no? Y otros productos anexos. Entonces, pero esa producción básicamente era de consumo interno, por ejemplo, ¿no? Y de autoproducción, ¿no? Pero también tenían otros productos, ¿no? En las que no solamente se generaba, digamos, el tema de que el producto era, digamos, era rentable porque tenía un circuito virtuoso de cadena productiva, ¿no? Y entonces, y los chicos entraban también en esa cadena productiva, ¿no? ¿Por qué? Porque también eran parte de la comunidad, ¿no? Y entonces ellos sí estaban interesados también, digamos, en saber cómo generar esa cadena productiva, ¿no? Para poner ese producto en el mercado a través de la escuela, ¿no? Ellos hacían una especie cada año, ¿no? Tenía una responsabilidad, digamos, administrativa también sobre la producción que tenía, ¿no? Y era interesante, digamos, cómo los chicos estaban comprometidos en ese proyecto, ¿no? de trabajo, ¿no? Que a la vez movilizaba otras competencias, ¿no? Matemáticas, ¿no? Relacionadas a las áreas de comunicación, ¿no? De CTA, digamos. Entonces, pero su fuerza motivadora justamente era la experiencia sobre la cual veían, digamos, porque también la experiencia a veces les era contraria, ¿no? Una experiencia en la que podían ir a pérdida, ¿no? Porque, qué sé yo, bajaba el producto del mercado interno, ¿no? Y iban a pérdida, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ellos, digamos, tenían eso. Pero lo que generaba, digamos, la experiencia en ellos era justamente el tratar de cubrir varios flancos, ¿no? En esa producción y en esa estrategia de trabajo, ¿no? Bien. No sé si hay algún comentario más, Beatriz, si no, paso Entonces vamos a ver, digamos, estas definiciones que da John Dewey, ¿no? En relación a lo que dice el Currículo Nacional. Dice, el Currículo Nacional dice lo siguiente, ¿no? El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada enseñanza situada, para lo cual aprender y hacer son procesos indesligables, el aprender y el hacer, ¿no?
nuevamente viene esta idea del aprender haciendo, ¿no? El aprender con la experiencia, ¿no? Es decir, la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. Construir el conocimiento, entonces, en contextos reales y simulados, implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas. Aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, formulando algunas hipótesis viables de solución, comprobándola en acción, entre otras acciones, ¿no? Y entonces, ustedes dirían, este concepto, ¿no?, por el cual se define en el currículo nacional sobre la enseñanza situada, ¿no?, se corresponde al aprender haciendo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es algo que hacemos también en la escuela? ¿Es algo que promovemos desde las experiencias de trabajo que ustedes, digamos, están tratando de evidenciar en las escuelas que ponen en práctica? ¿Qué dirían? ¿Algún Habíamos comentario? habilitado el micro a la Ugel Angaraes, que estaba pidiendo el uso de la palabra. Adelante. Si puede participar ahora. Adelante. De lo contrario, pueden participar en el chat también. Creo que ya está habilitado el micro, pero Ugel Angaraes está con el micrófono habilitado. Si no avanzamos, porque también creo que me estoy llevando más del tiempo previsto, son 5:26. ¿Ya? De acuerdo, avanzamos y si no vamos leyendo luego si hay aportes en el chat. Adelante, Luis. Ya. Bien. Y acá tengo una lectura, ¿no? Ya hemos tratado de hacer ejemplos, ¿no? Y veamos acá ahora un ejemplo, digamos, que nos muestra John Dewey, ¿no? Nos dice lo siguiente, dice, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Él nos pone esto como evidencia, ¿no? Los estudiantes no solo leen libros, sino que cultivan plantas, cosechan frutas y luego se las dan de comer a los caracoles para ver qué sucede. A veces las cosas salen bien, a veces ocurren accidentes. Cualquiera que sea el resultado, los estudiantes toman notas de sus observaciones y forman experiencias ricas y memorables. Al final de cada clase, puede resumir su aprendizaje, pasar a discusiones. La discusión prepara a los estudiantes para la vida en una sociedad democrática, donde las decisiones deben basarse en argumentos razonables. A ver, ¿qué les genera este ejemplo, digamos, de cómo mirar justamente el aprendizaje, ¿no?, en el aula de los estudiantes por parte de John Dewey? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué rescatarían de él? ¿O qué rescatan de esta forma de ejemplificar, digamos, el quehacer en el aula? ¿Reconocen algún proceso pedagógico que esté acá implícito? Se le ha habilitado el micro al profesor Jorge Sánchez, que está pidiendo el uso también de la palabra. Profesor Jorge, de la UGEL Contumazá. Adelante, puede activar su micro. Parece que tienen dificultades. Bueno, son las que les hemos habilitado el micro. En todo caso, pueden participar a través del chat. Y fíjense, ayúdense de la imagen, fíjense en la imagen, ¿no? Hay un niño que muestra un cohete, ¿no? Otra es un contexto en el que la persona está mostrando una planta, un caracol, ¿no? En otro parece ser que hay una explosión, ¿no?, en la que registra el hecho, ¿no? Y luego acá tienes, digamos, los chicos con ideas, ¿no?, distintas, ¿no? ¿Qué nos está mostrando entre lo que nos describe
John Dewey, ¿no? Y lo que nos muestra en la imagen, ¿no? Digamos, qué procesos pedagógicos ustedes pueden subyacer de este discurso, ¿no? De este gráfico? ¿Qué nos quiere decir él con esto de los estudiantes no solo leen libros, ¿no? Sino cultivan plantas, cosechan frutas y luego se las dan de comer a los caracoles para ver qué sucede? ¿Qué es lo que qué nos dice en ese primer párrafo? A ver, profesora María de la Ángel Nazca, le he dado el acceso al micro nuevamente. Sí, no se podía activar, ahora sí, gracias a Dios ya se puede activar. Qué bueno, adelante, profesora, la escuchamos. Bien, sí, creo que lo que John Dewey nos dice es que el niño, o sea, que el aprendizaje se da con la participación activa del niño. En el quehacer en el quehacer cotidiano del día del niño hay múltiples oportunidades para construir aprendizajes. El aprender del error es algo muy significativo para el niño, es algo que se queda de por vida, pues. Ese pequeño que aprendió a no meter, a que metiendo el palito en el tomacorriente le pasó corriente, nunca más lo vuelve a hacer. O sea, toda la vida va a tener ese aprendizaje y no lo hizo, no es porque lo hizo a propósito de él, sino en esa curiosidad que tiene innata la persona, el niño, por conocer las cosas, por descubrir el mundo. Entonces, lo que él nos dice es que a lo que yo recojo es que como maestros debemos propiciar estas experiencias donde los niños puedan descubrir, aprender del error, darle ese valor tan valioso que tiene el error, donde ellos puedan confrontar sus ideas, dar sus ideas, confrontar sus ideas, dejar de ser ese maestro que dirige todo, que tiene que los niños alinearse a lo que el maestro quiere, sino dejarlo ser el mediador de los aprendizajes y permitir que ellos aprendan a partir de sus propuestas, que se equivoquen, acompañarlos en ese proceso y ahí solamente así ellos van a aprender, van a desarrollar y construir aprendizajes para la vida, ¿no? Y que todo aprendizaje, todo lo que se construya para él tiene que ser significativo y tiene que ser replicable en la vida, si no, no tendría sentido. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias. Sí, algo para complementar a lo que dice María, que concuerdo con ella, ¿no? Es decir, lo que nos dice Dewey, ¿no? No se trata de tener el cohete perfecto, ¿no? Ni la planta perfecta, ¿no? Ni el laboratorio perfecto, ¿no? Porque ese laboratorio puede explotar, ¿no? Porque esa planta puede contagiarse de hongos o morir en el transcurso, ¿no? O el cohete puede ser que no tenga la explosión de tránsito, ¿no? Pudiera suceder que no se trata de tener el producto perfecto. Se trata justamente de experimentar para hacer ese producto, ¿no? De generar una trayectoria justamente de acciones, ¿no? De actividades que permitan justamente generar reflexiones de registro, de observación, de experiencias, ¿no? Y justamente esa experiencia que tiene cada estudiante tiene una propia experiencia, ¿no? ¿No? Y sobre ello va construyendo, ¿no? Ese conocimiento y ese aprendizaje para la vida, como decía María, ¿no? ¿Alguien más quisiera de repente complementar la idea? Sí, mientras interviene el profesor Jorge Sánchez, que ya tiene habilitado el micro, Elizabeth Huamán Jurado nos dice que los estudiantes tienen diversas habilidades. Justo Aguilar dice también que el aprendizaje se genera en contextos reales o situados, actividades que realizan los estudiantes, indica Joelito Gilwa. Profesor Jorge, si ya tiene acceso, puede participar. Hola. Adelante, Jorge. Se le escucha, adelante. Buenas tardes.
Hola, hola. Sí, lo escuchamos, Jorge. Te escuchamos Buenas tardes. perfectamente. Correcto. Sí, hay una pequeña interferencia, pero a ver. El aporte era en cuanto a lo que nos comentaba de John Dewey, que acá nos quiere decir que hay que enseñar haciendo desde la práctica, para que el estudiante descubre el aprendizaje. Se siguen en muchos lugares haciendo prácticas rutinarias donde se quiere transmitir el conocimiento solamente. Lo que necesitamos es realmente partir desde el mismo contexto para generar prácticas que vayan más allá, que generen aprendizaje para la vida. Estaba recientemente en una institución educativa rural y veía a un docente en que estaba enseñando en el huerto escolar. Y qué bonita la clase, porque estaban cosechando rabanitos justamente y estaban haciendo una clase de matemática. Les decía, a ver, si vamos a llevar a vender estos rabanitos al mercado, vamos a llevar y vamos a vender a 5 por un sol. ¿Cuánto vamos a tener? Y los niñitos de segundo grado, todos empezaban a contar sus rabanitos involucrados ahí en la práctica. Ese tipo de prácticas es el que se quiere en nuestras instituciones educativas, porque esas generan verdaderamente el interés de nuestros estudiantes. Bueno, esa era mi participación, estimado maestro. Muchas gracias, profesor. Exactamente, ¿no? O sea, como decíamos, ¿no? O sea, el hecho de lo que señala acá, ¿no? Es este último párrafo, ¿no? Al final de cada clase, ¿no? Pueden resumir su aprendizaje y pasar a discusiones, ¿no? Es decir, a dar cuenta de cada, o sea, porque cada chico ha tenido una experiencia, justamente, ¿no? Ha tenido una experiencia, cada chico tiene una experiencia de aprendizaje, ¿no? Que justamente a partir de esos ensayos, ¿no? De esos errores, ¿no? De esos registros, ¿no? De esa confrontación, digamos, también con el contenido de ciertas instrucciones que se le ha brindado, ¿no? Y sobre esas rectificaciones que él hace, ¿no? Y justamente cuando él da cuenta de esa experiencia vivida, ¿no? Es que eh, transita justamente ese nuevo conocimiento, digamos, más allá de una lógica de presentación, ¿no? Más allá de una lógica de producto acabado, ¿no? Eh, 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 como yo diría, ese producto final bonito que quisiéramos tener todos, ¿no? Yo generalmente lo veo más cuando queremos que los chicos nos presenten, digamos, maquetas, ¿no? Entonces, lo que queremos es ver la maqueta, ¿no? La maqueta que está bien diseñada, ¿no? Bien pintada, ¿cómo decir? Bien concluida, entre paréntesis, ¿no? Como el modelo, ¿no? Pero no vemos, digamos, qué tanto, digamos, qué tanto ha llevado, ¿no? Qué tanto ha confrontado en cuanto a conflictos cognitivos, ¿no? Reflexiones, ¿no? Contradicciones, ensayos, errores, ¿no? Al estudiante para llegar a esa maqueta, ¿no? Y nosotros vemos si es que la maqueta tiene la medida que le hemos pedido, le hemos indicado para que tenga, ¿no? No hemos visto, digamos, por qué utilizó, por ejemplo, un material de pronto de menor volumen o de menor peso, ¿no? ¿Cuál ha sido la intención de trabajar de esa manera tal maqueta, por ejemplo, ¿no? O por qué ha hecho tal procedimiento, ¿no? Porque ese procedimiento le ha llevado justamente a una resolución. Entonces, nosotros a veces nos quedamos en el producto, ¿no? Y generamos el indicador del producto y no transitamos, ¿no? Justamente por esa por esa trayectoria, digamos, que enriquece justamente el desarrollo de la competencia.
Bien. Y acá tenemos un segundo ejemplo que me gustaría rápidamente pasarlo, leerlo, ¿no? No sé si alguien de ustedes quisiera hacer un comentario o enfocarse en alguno de los de las de las de las de las de los párrafos que acá se señalan, ¿no? Dice, el ejemplo dice lo siguiente, ¿no? Algunos estudiantes empezaron a discutir sobre los uniformes escolares, indicando que estos los limitan la expresión personal y que deben ser abolidos. Dewey, quien creía que la escuela debe preparar a los niños para la vida misma y servir a la sociedad como una fuerza para la innovación y la reforma, animó a esos estudiantes a iniciar una petición para encontrar por ellos mismos si un real cambio social es posible. El grupo que inició la petición presentó sus ideas al profesor e iniciaron un diálogo que amplía su comprensión y subraya su aprendizaje. El grupo que buscaba una reforma en el código de vestimenta ganó un conocimiento profundo sobre el tema y fueron capaces de desarrollar buenos argumentos. Ellos imprimieron sus demandas en banners y tratados y discutieron sus ideas con todos hasta que la mayoría de profesores y estudiantes firmaron la petición. Finalmente, la petición que presentaba el director fue aprobada. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es un aprendizaje experiencial? ¿Es un aprendizaje del hacer haciendo? ¿Dirían ustedes que va por ahí? ¿Por qué dirían que es un aprendizaje de ese tipo, de esa característica? ¿Qué dirían? ¿Y por qué sería, digamos, un aprendizaje del hacer haciendo? Hemos dado el uso de la palabra la DRE Amazonas. Profesora Luz Rocío, adelante. O Luz Rocío. Gracias. Buenas tardes con todos. Sí, es un aprendizaje experiencial que evidencia claramente una problemática que se suscita en la vida real, ¿no? Efectivamente, esta problemática conlleva la movilización de aprendizajes de los estudiantes que no se quedan solamente en observar el problema que están enfrentando y que se suscita en la vida misma, ¿no? Sino que además toman acciones que son concretas y que se efectivizan a través del desarrollo de las competencias, ¿no? Ellos van a tener que argumentar, van a tener que escribir, van a tener que leer también, investigar, entonces movilizan las competencias claramente para resolver un problema real, un problema que tiene, necesita una acción conjunta, un trabajo colaborativo, y creo que efectivamente es muy bueno para ejemplificar lo que venimos conversando. Gracias. Y en ese sentido, la experiencia es en tanta experiencia de aprendizaje en la medida que conlleva a generar una situación, ¿no?, sobre la cual, digamos, genera un propósito de actuación, ¿no? Por lo menos en los casos que nos están mostrando, ¿no? Yo les pongo, les quería, me pasó en un colegio, ¿no?, que justamente el colegio tenía un uniforme casi muy parecido a este caso. Y los chicos, ¿no?, empezaron a organizarse a nivel interno, ¿no?, porque querían, digamos, abolir el uniforme. Ellos querían abolir el uniforme, esa era su intención, abolir el uniforme, ¿no? Y entonces generamos justamente, ¿no?, toda dijimos, bueno, pero ¿por qué no trasladamos esto a trabajarlo en nuestra planificación, digamos, generemos trabajémoslo dentro del aula también primero, ¿no? O sea, creo que los quintos fueron los que levantaron la voz, ¿no? Y trasladamos, digamos, esto a cuarto y generamos una especie de comité, ¿no? Pero todo eso, digamos, todas las discusiones que se generaron y los planteamientos que generaron los chicos, justamente fue desarrollado a nivel de aula también, ¿no? Y se programaron, digamos, distintas estrategias, digamos, para generar justamente
debates, ¿no? Mesas de discusión, ¿no? Es más, llegaron hasta el diseño mismo, ¿no? De sus propias, algunos llegaron a generar, digamos, diseños, digamos, de alternativos, ¿no? Pero, digamos, ya en la Asamblea General, ¿no? Pues hicieron hasta una elección a nivel de escuela, ¿no? Quedó el hecho, digamos, de utilizar prendas libres, digamos, ¿no? O sea, es decir, ya no había regulación de un uniforme, sino venían, digamos, con lo que ellos quisieran venir. Pero luego, digamos, pasaron unos casi medio año, ¿no? Y los estudiantes vieron que esto que ellos llamaban que estaban democratizando, ¿no? El vestir dentro de la escuela, ¿no? Dieron cuenta que en realidad no era así, ¿no? Que estaban generando ciertas exclusiones, porque ciertos compañeros tenían mejores prendas de vestir, ¿no? Y por otro lado también estaba generándole estrés, ellos señalaban, así decían, ¿no? Pero le estaba generando estrés porque tenían que ir con vestuarios distintos, ¿no? Con uniforme, con ropas distintas para no repetir, entre comillas, ¿no? Y que eso, digamos, les estaba generando conflicto también con los padres de familia. Y volvió nuevamente el tema, ¿no? A ser debatido por los estudiantes, ¿no? A ser tratado, digamos, dentro de una situación también nuevamente de aprendizaje. Y entonces quedaron más bien en abolir la situación de la prenda libre, ¿no? E ir más bien por el diseño de un uniforme que se acomodara más a todos, ¿no? Por ejemplo, utilizar por los piqué, ¿no? Jeans, ¿no? Y que podía, para ellos, entre comillas, democratizar mejor, digamos, poder, más que democratizar, conciliar con la mayoría de los participantes en esta elección, ¿no? Y así quedó. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? El propósito de la experiencia no es un propósito para terminar con algo así como de tener un final feliz necesariamente, ¿no? Como le decía, ¿no? O sea, el prototipo puede explotar, puede destruirse en el camino, ¿no? O la planta puede haber no crecido, ¿no? Entonces no se trata de tener la planta, ¿no? Madura y verdosa, ¿no? Sino se trata, digamos, de experimentar sobre lo que uno se propone como una experiencia. La experiencia es del estudiante, digamos. La experiencia, digamos, es lo que va a generar ese aprendizaje, es en la medida que aquello que vive el estudiante se genera una experiencia de aprendizaje en él, ¿no? Porque eso es lo que va a trascender en el desarrollo de sus competencias. ¿Sí? No sé si alguien quiere aportar acá alguna idea más. Beatriz. Si no hay comentarios en el chat, podríamos continuar y en todo caso nos repasamos más adelante. Todavía no hay intervenciones. Y acá vienen algunas ideas, ¿no? Con las que yo le decía que nos hemos a veces encontrado, ¿no? Nosotros en debate, ¿no? En discusión, ¿no? A veces, ¿no? Y van con esta, por ejemplo, ¿no? Dice el primer párrafo, ¿no? Entonces, experiencia de aprendizaje no es un tipo o método de planificación, sino es una manera de concebir el proceso de aprendizaje, en donde el estudiante aprende haciendo, interactuando con el entorno y con otros, construyendo el conocimiento en contextos reales o simulados, pero auténticos. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con esa primera afirmación que sale, digamos, de esta reflexión? ¿O creen que los he inducido a un engaño? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían? ¿Tienen algún comentario?
Sí, una participación de Drea Amazonas. Efectivamente, dice la profesora Luz Rocío Quispe, la experiencia de aprendizaje puede desarrollarse a través de distintas metodologías. Exacto, ¿no? Distintos enfoques, de distintas formas de planificar, ¿no? Eso es lo que yo también creo. Sí, ¿alguien tiene alguna otra idea? ¿Cree que no es esta la idea, digamos? Si alguien desea participar, ya saben, levanten la mano para poder habilitarles el micro. Están muy callados, ¿no? Yo no sé, creo que estoy ocurriendo. Profesora Luz Rocío, ya tiene habilitado el micro, adelante. Gracias, sí, para aprovechar el tiempo, ¿no? Hasta que se animen mis colegas. Sí, bueno, efectivamente la experiencia de aprendizaje, ¿no? Puede tomar la forma de repente de un proyecto de aprendizaje, una unidad, ¿no? Entonces, este uso es bastante genérico y amplio, pero sí tiene características especiales, ¿no? Un conjunto de actividades secuenciadas que deben responder a las necesidades de desarrollo y las competencias de los estudiantes frente a los retos que la situación nos plantea, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso y hay metodologías activas como, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, la indagación misma, ¿no? El método de casos, la clase invertida, incluso que podríamos usarlas para poder desarrollar la experiencia de aprendizaje. Gracias. Gracias, profesor. Exacto, vamos a ver. Lo que se está diciendo este párrafo es que la experiencia de aprendizaje es lo que vive el estudiante, ¿no? Lo que experimenta el estudiante en este aprender haciendo, ¿no? Donde el estudiante construye conocimientos, ¿no? En contextos reales o simulados, ¿no? O sea, es la interacción que tiene el estudiante, ¿no? Justamente en lo que yo le planteo como situación de aprendizaje. Vayamos al siguiente párrafo, ¿no? En un enfoque por competencias, entonces, señala, ¿no? Vivir la experiencia, es decir, el aprender haciendo, es lo que te permite desarrollar procesos complejos, es decir, competencias. Los docentes deben plantear por ello situaciones y actividades que demanden al estudiante un hacer que propicie la puesta en juego y o el desarrollo de sus competencias. Los métodos inductivos, proyectos de aprendizaje, estudio de casos, indagación, son por ello los que mejor se ajustan a esta concepción del cómo aprender. ¿Están de acuerdo con estas afirmaciones? ¿No están de acuerdo? ¿Alguna connotación distinta a estas afirmaciones entonces? ¿O tenemos alguna divergencia sobre ella? Tenemos unos aportes en el chat, Luis. Percy Chávez nos menciona que toda experiencia de aprendizaje cumple con su intencionalidad si recoge expectativas y necesidades de los estudiantes dentro de su territorio con sus propias particularidades. Por otro lado, Judith nos dice, es una experiencia que vive en el estudiante en la que aprenderá haciendo, interactuando con otros, con el entorno, usando recursos materiales para construir sus aprendizajes. Raúl Chávez menciona, en estos tiempos estamos hablando de experiencias híbridas, donde las experiencias deben estar medidas por medios tecnológicos. Sí, es una experiencia, podemos hablar de experiencias híbridas en tanto el contexto, en tanto la situación, digamos, de la necesidad del aprendizaje, ¿no? Pero la experiencia sigue siendo la misma. En el sentido, es decir, digamos, si nosotros generamos justamente, situamos, ¿no? el aprendizaje para una actuación, ¿no? Para un construir, para un aprender haciendo, entonces estamos generando, digamos, una situación de aprendizaje, ¿no? Ya puede ser híbrido o no híbrido, ¿no? Porque ¿qué pasa, digamos, si yo tengo
utilizo un método híbrido en la que se lleva una aula invertida, ¿ya? Entonces hago una aula invertida en la que yo en la parte a distancia les pongo indicaciones de lo que deben leer los estudiantes, ¿no? Y para que el día que tengan presencial, los estudiantes vayan con el conocimiento que les he pedido leer anteriormente, porque le voy a tomar una conversión de lectura. Le tomo la conversión de lectura y listo, se acabó. ¿He utilizado un método híbrido? Sí, un método híbrido. ¿Es aula invertida? Sí, es aula invertida. ¿Es desde un enfoque es un aprender haciendo? ¿Es una experiencia de aprendizaje vivida para el estudiante? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? O sea, he hecho experimentar al estudiante, ¿lo he situado en una experiencia de aprendizaje o no? Con eso, en la forma como yo le he planteado. Supuestamente, planteo una aula invertida en la que yo le doy indicaciones de una lectura al estudiante, qué lectura debe leer, ¿no? De manera autónoma, independiente, ¿no? Y luego, cuando va a la presencial, yo hago un balotario de lectura, ¿no? De comprensión de lectora, se la aplico y listo, se acabó. Luego explico la lectura, ya, para hacer el ciclo completo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Esa es una experiencia de aprendizaje? Va desde un aprender haciendo, estamos desde un enfoque por competencias, es aula invertida, es aprendizaje híbrido. ¿Qué dirían? A ver, ahora sí, peleémonos. ¿Aló? Adelante. Tenemos Buenas tardes, maestro Luis. Soy Elvia de la UGEL Churcampa, de la región Huancavelica. Ya leyendo las diapositivas que nos está presentando, en cuanto al primer párrafo que menciona que la experiencia de aprendizaje no es un tipo o método de planificación, sino es una manera de concebir el proceso de aprendizaje. Yo pienso que en cuanto a este párrafo, si nosotros estamos centrados en un enfoque por competencias, sí o sí el estudiante tiene que aprender haciendo. Ahora, nosotros, a nivel de nuestros maestros, existe una duda de repente por el título que lleva nuestra planificación y ponemos de nombre experiencia de aprendizaje. Y muchos de los maestros hemos llegado a confundir en qué es esto, es una unidad, es un proyecto, no, incluso la mayoría decían que es otra forma de planificar, es otro método de planificar, pero hoy día nos está usted aclarando de qué es la forma de concebir sobre el proceso de aprendizaje. Creo que ahorita yo la verdad tengo algunos conflictos y pienso de que experiencia de aprendizaje es amplio, es general. Ahora, dentro o sea, en cada momento tenemos experiencias de aprendizaje. Ahora, si es que ya nos vamos a una educación formal y planificada, en este caso, ya, la verdad, yo tengo ya ahora una duda y cuando hablamos de experiencias de aprendizaje, por ejemplo, un proyecto viene a ser una experiencia de aprendizaje. Entonces, eso de repente es la inquietud, la duda. Ahí lo que te diría es, un proyecto es una planificación, es un enfoque de planificación para desarrollo de competencias, ¿no? En ese proyecto lo que buscas es justamente generar situaciones, ¿no? Que conlleven a que los estudiantes puedan tener una experiencia de aprendizaje. Porque la experiencia es la que vive el estudiante, como tal, ¿no? Entonces, y tiene ciertas características, para hacer eso tiene que tener ciertas características, ¿no? Tiene que situar el aprendizaje, ¿no? Tiene que situar el aprendizaje, tiene que ser, digamos, generar una actividad, ¿no? Que active, ¿no? A los estudiantes, digamos, tiene que generar justamente, en la medida, digamos, que se define un propósito, ¿no? A realizar, por un proyecto, como decía, ¿no? O sea, vamos
a generar un mercado productivo, digamos, ¿no? Entonces, ese mercado, esa cadena productiva que vamos a generar, digamos, ese es el proyecto que tiene el... Además, es un proyecto conlleva a trabajar de manera colegiada, es decir, donde los docentes, digamos, si yo estoy en un nivel secundario, todos los docentes, digamos, nos apuntalamos, digamos, para ver, digamos, que desde nuestras competencias de áreas, ¿no? Podamos, digamos, hacer que el estudiante construya, ayudarlo a construir esa experiencia que hace a través de su proyecto, ¿no? Por eso digo, el proyecto es lo que yo planifico, lo que yo intenciono para generar ciertas actividades que generen justamente la activación del estudiante a un hacer haciendo. ¿Sí? Por eso te dice al final, ¿no? Los métodos inductivos, ¿no? Como el proyecto de aprendizaje, los estudios de caso, la integración, son por ello los que mejor se ajustan a una concepción de cómo aprender, ¿no? O sea, lo que te conllevan, ¿no? A generar justamente experiencia de aprendizaje para que el estudiante tenga esa situación de construir, de aprender haciendo, ¿no? De construir conocimientos, de generar significados, ¿no? De trascender justamente el contenido, ¿no? No se trata solamente de tener contenidos, de tener conocimiento, ¿no? Sino de más bien de hacer que ese contenido se contraste con realidades, ¿no? Es como cuando yo le decía a ustedes, ¿no? O sea, no se trata solamente de conocer métodos anticonceptivos en el caso de estas personas adultas, ¿no? Sino más bien, digamos, de poder, digamos, generar una situación, digamos, de por qué, digamos, conociendo métodos anticonceptivos, ¿no? No los usamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad, ¿no? Entonces, digamos, ellos empiezan a hacer un análisis de puntos comunes, ¿no? Y de qué manera pueden, digamos, trabajar justamente esta prevención, ¿no? ¿Se dan cuenta? No sé si alguien más quiere comentar algo. Tenemos dos aportes en el chat. José Donaires menciona que según la RPM 094, la experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejo. Estas actividades son potentes, desarrollan pensamiento complejo y sistémico, consistentes y coherentes, interdependencia entre sí y una secuencia lógica. Para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados. La experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes. Y tenemos el comentario de Tomás Avidal, que comenta o pregunta, ¿se podría decir entonces que el proyecto de aprendizaje genera una experiencia de aprendizaje en el estudiante? Sí, exacto, ¿no? Sí genera experiencia de aprendizaje, o sea, ¿por qué? Porque, digamos, en la medida, como yo les decía, ¿no? O sea, en la medida que sitúe el aprendizaje, o sea, genera una situación de aprendizaje, en la medida que conlleve a un hacer haciendo, ¿no? Es decir, a que el estudiante experimente, a que el estudiante haga ensayos-errores, ¿no? Si es así, es conducente a una experiencia de aprendizaje, ¿no? Es como cuando yo les decía, ¿no? O sea, tú dices, Luis, pero el método, el enfoque el enfoque de aula invertida o el método de aula invertida, de por sí es que tiene un enfoque por competencias, yo diría, no necesariamente, ¿ah? ¿Qué pasa si yo tengo, o sea, el aula invertida es que tú puedas trabajar la consigna, ¿no? Inicial en casa de manera a distancia, ¿no? Es, digamos, en su concepción más minimizada, ¿no? Minimizada, ¿no? En casa, ¿no? Y que luego comparta de manera presencial, ¿no? El desarrollo, ¿no? De la misma. Digamos, eso, digamos, es en síntesis, ¿no? Lo que lleva a una aula invertida. Pero ¿qué pasa si yo trabajo desde una concepción directiva, instructiva, ¿no? E enciclopédica? ¿Sí? Como yo les ponía el caso, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo que hago es decirle al estudiante, ¿sabes qué? Vas a leer la lectura tal, ¿no?
y resolver las preguntas tales. ¿Ok? Eso lo vas a hacer tú en tu casa. ¿Ya? Y cuando va a la escuela, le digo, ¿saben qué, chicos? Ahora sí viene vamos a hacer una prueba, es más, le pongo así, ¿no? Vamos a hacer una prueba de lectura, ¿no? De lo que ustedes les dejé como tarea de hacer en casa. ¿Ok? Acá está su cuestionario y resuelvan eso. Y luego les digo, a ver, ¿qué leyeron, no? Y empiezo a hacer una especie de repaso de la lectura, de la lectura, ¿no? Y ahí cierro mi clase. ¿Es aula invertida? Es aula invertida. ¿Es método híbrido? Es método híbrido. Pues. En ese caso estoy haciendo, digamos, jugando en dos escenarios de contexto pedagógico, ¿no? El remoto o a distancia, ¿no? Y el presencial, por ejemplo, ¿no? Estoy generando, de repente, hacer uso de la herramienta del TIC, por ejemplo, cuando la instrucción, digamos, del texto y de las preguntas del texto se la paso por a su correo. ¿Ok? Y luego, digamos, él resuelve de manera presencial el trabajo. Es híbrido, ¿no? Si es híbrido. Es aula invertida, es aula invertida. Pero está en un enfoque por competencia, yo diría que no. ¿Conlleva un aprender haciendo? Yo diría que no. Entonces, ¿es una experiencia de aprendizaje? Yo diría que no. Porque no tiene las características de ese aprender haciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿no? Y acá yo iría más bien a esas características que supuestamente, ¿no? Porque como digo, ¿no? Finalmente todo es un constructo de conceptual, digamos, de la experienciación que tenemos de la práctica pedagógica, ¿no? Que describimos, caracterizamos, ¿no? Entonces, lo que nos dice la experiencia de aprendizaje, digamos, en el marco del currículo nacional es lo siguiente, ¿no? La experiencia permite desarrollar competencias al afrontar situaciones significativas auténticas, que propicia que los estudiantes identifiquen la situación, investiguen sobre ella, formulen hipótesis viables de solución, las comprueben en la acción, evalúen y reflexionen. Eso es lo que nosotros definimos como el actuar competente. De generar interés y disposición, parte de los saberes previos de los estudiantes, permite aprender del error, genera conflicto cognitivo, promueve el trabajo colaborativo, promueve el pensamiento complejo, propicia la autonomía y la autorregulación. A ver, nosotros hemos estado viendo algunos casos, yo les he estado señalando algunos, nuestros compañeros también nos han dado otros, ¿no? Como el que tenía John Dewey, ¿no? Y entonces, alguno de ustedes podría decir, digamos, de los ejemplos que hemos estado presentando, se cumplen esos ejemplos que hemos dado así de manera muy gruesa, se cumplen estas características, no se cumplen estas características, ¿qué características no hemos visto? De esta forma, digamos, de cómo disponer, digamos, que nuestra planificación, digamos, promueva la experiencia de aprendizaje en los estudiantes para el desarrollo de sus competencias. Diríamos que logramos, digamos, en esa ejemplificación que hemos tratado de expresar de nuestras propias experiencias y de lo que nos han dado en estas, John, con estas vivencias de su propio recojo de experiencias, diríamos que logramos advertir esta caracterización de la experiencia de aprendizaje como lo definimos en el currículo. Hemos visto generación de conflictos cognitivos en esta situación. ¿Qué diría? Tenemos, a ver, vamos a darle el pase a María Sonia, que está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, María Sonia, ya estás habilitada. Gracias, buenas noches. Justamente el nudo crítico considero que se encuentra en cómo desarrollar o promover el pensamiento complejo.
Si bien hay ciertas experiencias de aprendizaje, nosotros desarrollamos las competencias tomando como norte los estándares, generamos el interés, partimos de los saberes previos, ¿no? Todo lo que estamos observando aquí, que son características importantes. Sin embargo, lo que he podido observar en la planificación que hacen los docentes es justamente que tienen inquietud, tienen todavía dudas en cómo desarrollar ese pensamiento complejo que está en el cerebro. Y la autonomía y la autorregulación va por el desarrollo de habilidades blandas. Estamos trabajando hoy en día, pero mi inquietud sería cómo llego, qué estrategia, qué ruta yo podría considerar para desarrollar ese pensamiento complejo y hacerlo aterrizar en mis experiencias de aprendizaje. Muy bien. Hemos estado haciendo algunas aproximaciones, fíjense, al tema del pensamiento complejo, ¿no? ¿Qué nos llevaría a un pensamiento complejo? Estamos diciendo que la experiencia de aprendizaje es un actuar, ¿sí? Es poner en actuación al estudiante. Cuando nos ponemos en actuación de algo, ¿no? Ponemos en disposición, digamos, una competencia o varias competencias. Cuando realizamos algo, nosotros, ¿no? Para dar solución de algo, ¿no? Es más, vamos a poner, me piden a mí algo así tan concreto y tan cotidiano como me piden a mí un vaso de leche, ¿no? Y entonces yo tengo que levantarme, caminar, ¿no? En una orientación hacia el frigider, abrir el frigider, ¿no? Localizar la leche, ¿no? Sacarla, ¿no? Buscar una vasija, depositarla, digamos, y pongo en competencia varias nociones que, digamos, que como ya son tan rutinarias, no me generan conflictos, ¿no? En este caso, porque, digamos, pero a lo que voy es que en ese actuar tan simple aparentemente, ¿no? Pongo en predisposición varias competencias, ¿no? En principio, por ejemplo, de conocimiento también, como el conocer la leche. Si no la conozco, no lo voy a poder identificar. El saber que está en el frigider, no está en otro lugar, en el caso de mi casa, por ejemplo, ¿no? El hecho, digamos, de desplazarme y tener que generar proporcionalidad, digamos, de cuánto le voy a poner de leche y cuánto le voy a poner de agua, digamos, si quiero tener, digamos, si es que la leche no es una leche disuelta, ¿no? Entonces pongo en juego varias nociones, ¿no? Varias competencias se ponen en actividad para poder desarrollar un pensamiento complejo. Entonces, yo estoy tratando de poner, digamos, un caso muy simple, muy sencillo, ¿no? Como digo, ¿no? O sea, no me lleva digamos, en cuanto a la movilización, digamos, de las competencias, digamos, en un acto cotidiano. O sea, cuando uno nos ponemos en un actuar, ¿no? Claro, mientras más cotidiano sea, ¿no? El desarrollo complejo es menor, ¿no? Aun cuando se activan varias competencias, ¿no? Pero en un actuar, ¿no? Más abstracto, ¿no? Menos, de menor conocimiento para el estudiante, que implica, ¿no? El generar andamios de construcción, ¿no? Porque de el andamio me sirve, digamos, de soporte para llegar a un conocimiento más complejo, y ese conocimiento más complejo se convierte en el andamio para llegar a otro conocimiento más complejo, y genera, digamos, una progresión de la complejidad para llegar a la solución de esa situación. Pero a lo que va es que, por un lado, que hay una progresión de la complejidad, pero también, digamos, es de la activación de varias, como digo, de varias competencias que se entrecruzan para poder resolver algo, ¿no? Entonces, generar situaciones, ¿no? Es que hay que generar situaciones, digamos, si yo voy a trabajar en un enfoque por proyectos, ¿no? Digamos, para hacerlo, digamos, con mayor efectividad para el desarrollo del pensamiento complejo,
hay que pensarlo, digamos, este proyecto de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo voy a situar cómo voy a situar la situación de aprendizaje, ¿no? Para que justamente, ¿no? Genere, ¿no? el activar varias competencias, ¿no? Y esas, digamos, puedan ser intencionadas por los docentes de área, por ejemplo, ¿no? Pero para que el estudiante construya justamente el reto que le estoy planteando para resolver, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Digamos, si yo trabajo a nivel secundario, digamos, con polidocencia, ¿no? Que trabajemos el proyecto de manera colegiada, porque cada uno va a intencionar una parte, digamos, desde las concepciones asociadas al área, ¿no? Para que él también vaya, digamos, teniendo elementos que construyan justamente el proyecto que va a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es un tema, no es un proyecto disociado, que cada uno está fragmentado por partes, ¿no? O en la medida que, digamos, yo no puedo, voy a hacer menos, mi pensamiento complejo va a ser de menor intensidad en la medida que yo desarrolle experiencias en las que solamente me centro en una competencia o promueva la movilización de una capacidad, por ejemplo. Es muy probable que ahí me esté centrando más bien en el contenido, ¿no? Del proceso cognitivo y no en el proceso de la actuación de la competencia. Entonces, eso es lo que, digamos, diferencia, ¿no? Eso es lo que puede, digamos, promover justamente que tengas ese pensamiento complejo. Bien, No sé si hay algún comentario más. Sí, una consulta más, ya quizás para ir cerrando también la jornada de José Donaires. Si hacemos la analogía de forma y contenido, tendríamos en la forma los ABP, aula invertida, proyectos, y en el contenido las actividades que produzcan el aprender haciendo. Actuaciones observables en el estudiante para verificar el nivel de desarrollo de competencia por ciclo y estándar del CENEP. ¿Estas ideas son correctas? Confirmar, por favor. Y si hay para corregir, estamos atentos a la observación. Otra vez, ¿podrías repetirme la idea? Sí, mencionaba una analogía de forma y contenido, donde dice que en la forma estarían los ABP, la aula invertida, los proyectos, y en el contenido, las actividades que produzcan el aprender haciendo, actuaciones observables en el estudiante, para verificar el nivel de desarrollo de competencia por ciclo y estándar del CENEP. Lo que pasa es que en la forma, yo diría que en la forma no solamente no es un tema solamente de forma, ¿no? Es decir, yo no tengo un proyecto, el proyecto el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? No solamente es un tema de forma, ¿no? Sino también tiene un enfoque metodológico, ¿no? Su abordaje, ¿no? Conlleva justamente, y por eso decimos que los métodos inductivos son los que favorecen más justamente el desarrollo del pensamiento complejo, ¿no? El promover el trabajo colaborativo, por ejemplo, ¿no? El que genera conflictos porque pone en actuación, ¿no? Y pone en disposición también que los estudiantes de manera individual desarrollen ciertos procesos, pero que luego también, digamos, conjuguen esas aproximaciones, ¿no? En un trabajo colaborativo. Y un trabajo colaborativo no es necesariamente un trabajo grupal, sino es un trabajo en el que cada uno aporta, ¿no? Alguna idea y se confrontan esas ideas y construyen nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, no es un tema de forma y contenido, yo diría, ¿no? Sino más bien, es como decía, ¿no? O sea, en el caso concreto del aula invertida per se, ¿no? No necesariamente es un enfoque por competencia, ¿no? Es por competencias en la medida, digamos, que generes y no es un tema de formato, propiamente, ¿no? Es una manera, digamos, de cómo dispongo yo, preveo yo una planificación, ¿no? Pero que, digamos, si yo tengo un enfoque por competencias, ¿no? En la que me enfatizo, ¿no? El aprendizaje a partir de la actuación, ¿no? Entonces voy a desarrollar justamente acciones, actividades que promuevan justamente que el estudiante tenga una experiencia de aprendizaje. Eso es lo que diría.
Entonces, la planificación, como digo, ¿no? Va a mirar entonces en estas actuaciones, en cómo yo voy a generar, digamos, la actuación del estudiante, es decir, a través de estudio de casos, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en la integración, ¿no? La experiencia de aprendizaje es la manera de concebir el proceso de aprendizaje, concretamente. El estudiante aprende haciendo, interactuando con su entorno, y otros. En suma, construyendo el conocimiento en contextos reales, o similares. Bien, espero que les haya podido ayudar en esta reflexión, que hayamos tenido una experiencia de aprendizaje propiamente, ¿no? Lo menos que quisiera haber hecho es que haya una sola reflexión, una sola direccionalidad de la reflexión, sino que más bien sea constructo de todos en este proceso. Gracias, Beatriz. Y gracias a todos los especialistas en este espacio de reflexión. Sí, gracias. Luis estaba hablando sin el micro. Más bien quería agradecer también los aportes que nos has brindado el día de hoy. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Espero yo que se han quedado con algunas inquietudes seguramente, pero las buenas inquietudes, ¿no? Aquellas que nos van a permitir investigar y ver de qué forma todo lo que se ha conversado hoy lo pueden volcar en sus iniciativas de gestión educativa. Esta es la primera de las asesorías que estamos brindando en la COP. Para los que me han preguntado por interno también, se va a compartir el video de la grabación a los que han llenado el registro de asistencia, o si son miembros de la COP, de igual forma van a tener la posibilidad de ver, ¿no?, las asesorías luego, tanto de esta sala como de la sala 2, que también se ha desarrollado en paralelo. Si ya no hay ningún otro comentario o alguien quiere tomar la palabra y está pasando por el chat del registro de asistencia, por favor, el link del video grabado, José Donaires, y como les comentaba, pueden visitar el aula COP. Mi colega va a poner en breve el enlace, está alojado en EduTalentos. Van a poder encontrar no solo esta asesoría, ya será a partir de la otra semana, que hay que editar todavía el video, sino también las asesorías que se han brindado el año pasado. Recuerden que todo esto forma parte de esta ruta de fortalecimiento que queremos brindarles para sus iniciativas de gestión educativa en la STRE y en la SUGE. Agradecemos nuevamente a Luis Vázquez, muchas gracias por la clase, la asesoría de hoy. En realidad ha sido muy metódica y espero muy esclarecedora también para todos los presentes. Antes de retirarnos, les voy a pedir a los que pueden encender sus cámaras, por favor, ¿no?, para tomar una pequeña captura y recordar nuestra primera asesoría, que esperemos sea la primera de ustedes también, que puedan seguir asistiendo. Regístrense en la COP, les van a llegar los anuncios, los mails, las diversas actividades, y la COP ya está habilitada además para que puedan resolver sus desafíos, para que puedan compartir sus iniciativas de gestión. Recuerden que con todas estas interacciones van acumulando insignias, ¿no?, y van a poder alcanzar ciertos estados dentro de la COP. Vamos a tener en breve también, y se les va a comunicar una visita guiada a la COP, ya les vamos a ir avisando con tiempo. Si ya estamos todos, nos avisas, Diego, por favor, para poder tomar las fotos. Les agradezco, además, siendo un viernes por la tarde, estar aquí, significa que todos estamos motivados por el mismo objetivo, que es mejorar nuestra práctica, y esto es en beneficio, obviamente, de todos los estudiantes, cuales finalmente, digamos, llega nuestro trabajo. ¿Sí? Ya estamos. Diego, ¿nos comentas, por favor? Muy bien, vamos a hacer una foto entonces. A la cuenta de 3. A la cama, ¿sí? Sí. 1, 2, 3. Saludamos todos ahí. Muy bien, una vez más, ahí saludamos. Sí. Buenas tardes. Muy bien, listo, estimada Beatriz. Gracias, Diego. Gracias a la Adriana Amazonas, gracias Elvia, Janet, los que puedo ver por aquí, el profesor Jorge Logel Contumazá también, que ha participado en la COP mucho tiempo. Profesor Wilmer, buenas tardes. Gusto haberlos tenido el día de hoy, esperamos haberlos aportado en alguito a lo que ustedes ya seguramente saben mucho mejor que nosotros.
Buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, muchas gracias, maestros. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.